Como queremos que este encuentro tenga una tradición de puntualidad y dado que el encuentro empieza a las 8:30 con el primer expositor, vamos a dar la palabra al doctor Ettore Vassallo, que es egresado de la Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, con los grados de bachiller, licenciado y magíster en ciencias, y luego ha estado 4 años y medio en Bariloche, un centro atómico de muy alto prestigio en el mundo, que tiene una historia muy rica, que será motivo de otra exposición, pero que se ha convertido en un centro de excelencia de investigación, inicialmente en el campo nuclear, pero actualmente en campos diversos de ciencia de materiales y otros. El doctor Ettore Vassallo, por ejemplo, es un experto en lo que se llama ahora la nanotecnología, especialmente en estos materiales magnéticos de pequeña dimensión, que él ha estudiado inicialmente en forma teórica en la Católica bajo la dirección de Francisco de Sela, y el doctor Novak, Hans Novak, alemán, que estuvo mucho tiempo en el Perú, y en Bariloche lo ha hecho también de forma experimental, de modo que el doctor Ettore Vassallo, joven graduado, con muchas esperanzas, ha venido al Perú a ver si hay trabajo, ojalá que lo encuentre, pero de lo contrario, el mundo está demandando científicos e ingenieros. El presidente Barack Obama ha señalado que falta 300.000 científicos e ingenieros en Estados Unidos, y la crisis que se llama equivocadamente crisis financiera, él señala que es una crisis debido a que en Estados Unidos hubo una fuga de cerebros. Imagínense, en Estados Unidos hubo una fuga de cerebros, no de norteamericanos, sino de chinos, que en gran mayoría están compitiendo en el mundo desarrollado, que trabajaban en los laboratorios norteamericanos y que su país decidió repatriarlos para hacer crecer a China como está creciendo, de modo que China hizo un vacío de cerebros en Estados Unidos, lo que motivó la crisis financiera, entre comillas, que no, si no fue otra cosa que una baja en el número de patentes de inventos en Norteamérica, lo que se ve claramente en las estadísticas, de modo que Estados Unidos dejó de patentar, ha sido atrapado, alcanzado por los países extranjeros, y se ve en grandes dificultades. Ahora tiene un déficit de alta tecnología de 50.000 millones de dólares, lo que nos muestra pues el valor del conocimiento que no es comprendido por el gobierno actual en el Perú, pero esperemos que con el tiempo logre tomar las decisiones que permita contar con el regreso de todos nuestros colegas que ahora van a escuchar. Bueno, sin más, dejo entonces en la palabra al doctor Ettore Vassallo del Centro Atómico de Bariloche, quien nos va a exponer sobre el nanomagnetismo y sus aplicaciones en una forma pedagógica, no demasiado especializada, porque todos aquí hemos querido que sea para entender en una forma interdisciplinaria y poder entablar lazos, conexiones entre las diversas disciplinas que se cultivan en el Perú. Doctor Ettore Vassallo. Un aplauso para él. Buenos días, agradezco al doctor Montoya por la presentación. Mi charla voy a hablar un poquito del nanomagnetismo y sus aplicaciones de un punto de vista general, de difusión, para no público especializado en nanomagnetismo ni nanotecnología, sino en general para tratar de abarcar una serie de campos que, si me enfoco en mi especialidad exacta, que son nanohilos magnéticos, no tendría sentido en una conferencia general global como es esta de acá. Yo estudié el doctorado en Bariloche y en el laboratorio de resonancias magnéticas, y mi tema fueron nanohilos magnéticos desde un punto de vista experimental, y realizamos algunos modelos teóricos, y mi formación acá en Perú fue teórica. Ahora voy a empezar a hablarles un poquito del nanomagnetismo y sus aplicaciones. Nanomagnetismo viene del término nano, del griego nanos, que significa super enano.
súper en el sentido de súper chiquito. Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro, la 1.000.000ª parte de un milímetro. Eso, todo lo que tenga que ver con nano, tiene que ver con dimensiones en esa escala. Ahora, magnetismo, que es una cosa que se estudia, es un tema que se estudia desde hace mucho, viene del latín magnes, cetis, imán, que era la piedra imán que usaban, o magnetita, que es un óxido de hierro, que tiene la propiedad de atraer hierro. El magnetismo en la actualidad permite hacer, algunas propiedades del magnetismo permiten hacer desde resonancias magnéticas de cerebros, por ejemplo, como la que está acá, de cerebros humanos, hasta hacer hasta hacer levitar trenes. Acá yo puse un dibujito de la Tierra, pero podría ser un tren. El nanomagnetismo se encarga de estudiar las propiedades magnéticas de objetos nanométricos, muy pequeños. Entonces, cuando uno habla de magnetismo, uno piensa en imanes, acciones a distancia. Uno, sin llegar a tocar algo con un imán, un objeto que es susceptible de ser atraído por un imán, se atrae sin contacto. Tienen acciones a distancia y también son muy conocidas la repulsión, los polos iguales se repelen, y la atracción, donde los polos opuestos se atraen. En realidad, en magnetismo hablar de polos no es tan apropiado, porque uno no puede conseguir monopolos magnéticos. Hasta la actualidad no se ha logrado aislar un monopolo magnético. Y siguen habiendo algunos pocos experimentos para tratar de aislar un polo magnético, pero ninguno ha tenido resultado, y lo más probable es que si se puede aislar un monopolo magnético, sean en regiones muy localizadas del espacio y aparentemente durante muy poco tiempo. Igual eso no se ha logrado aún, y ya muy poca gente busca monopolos magnéticos. Y como les decía, el nanomagnetismo trata de ver qué cosas nuevas aportan estos objetos nanométricos, las propiedades magnéticas dentro de estos objetos nanométricos, qué cosas nuevas nos ofrecen. Uno está acostumbrado a tratar con cosas masivas, grandes, un lapicero, una computadora, una mesa, y uno sabe muy bien las leyes de la estática y dinámica que manejan la mayor parte de los cuerpos, los cuerpos masivos, grandes. Cuando es un nanocuerpo, algo nanométrico, hay una cosa que no sucede en las cosas muy grandes, que es que la superficie de algo muy pequeñito tiene mucho más importancia que en algo grande. En algo pequeñito, la superficie, los átomos, por ejemplo, que están en la superficie, son una cantidad importante de átomos respecto del total de átomos de algo muy pequeñito, mientras que de algo grande la cantidad de átomos que hay afuera es despreciable comparado con el todo. Entonces, ante estas apariciones de mucha frontera, de muchas superficies envueltas, hay una serie de propiedades nuevas que aparecen en estos objetos nanométricos. Entonces, un sistema nanométrico, como les decía, es algo que debe estar confinado en una o más direcciones del espacio, en una o más dimensiones. Por ejemplo, si uno tiene una película delgada, que es algo que tiene confinamiento en una sola dirección, algo, digamos, que es grande en dos direcciones, pero muy finito en una, ya es un sistema nanométrico, porque una de sus dimensiones es nanométrica. Tiene algunos nanómetros de alto, mientras que de ancho y mientras que de radio, digamos, de diámetro sería mucho mayor. Ese es un primer sistema nanométrico común. Un segundo sistema serían los nanohilos y nanotubos, donde ya hay confinamiento en dos direcciones. Por ejemplo, esa es una imagen obtenida en un microscopio electrónico de barrido de sistemas en los que yo trabajé, de nanohilos. Acá uno ve un montón de nanohilos parados. Cada uno de esos nanohilos tiene 30 nanómetros de diámetro y algunos micrones de largo. En este sentido, acá están confinadas dos direcciones, ¿no? Las dos direcciones perpendiculares al largo del hilo están confinadas. Este es un sistema con confinamiento ya en dos direcciones. Y lo último, digamos, lo que uno ya, si uno confina tres dimensiones, las tres direcciones espaciales, uno puede obtener nanopartículas, que son pelotitas, pueden ser alargadas, pero en general bolitas,
de diámetros nanométricos. Acá la escala son 100 nanómetros, así que háganse una idea que acá deben haber unos 10 nanómetros de diámetro de estas esferas. Acá hay muchas nanopartículas en arreglos de tiras, pero cada una de esas nanopartículas tiene las direcciones espaciales confinadas y por lo tanto las propiedades magnéticas van a estar afectadas por esas dimensiones pequeñas, ya que los momentos magnéticos en general, en los materiales magnéticos más comunes, que son los ferromagnéticos, si uno tiene una superficie, nunca el momento magnético se quiere poner perpendicular a la superficie, sino siempre echarse. Si uno tiene, por ejemplo, un lapicero o un hilo, el momento magnético va a querer ponerse parado. Si uno tiene una superficie, un disco plano, una película delgada, el momento magnético o la magnetización va a estar sobre el plano. Los momentos magnéticos tratan de ponerse sobre las superficies de los materiales ferromagnéticos, paralelos a las superficies de los materiales ferromagnéticos. Entonces, por ejemplo, en nanopartículas donde para todos lados hay superficie, es muy difícil que los momentos magnéticos apunten hacia afuera. Siempre se tratan de enrollar en el cascarón, en la parte de afuera, en la parte de la superficie de la partícula, y el núcleo en general queda frustrado en un modo ferromagnético. Hay mucha gente que trabaja con nanopartículas y dentro de un ratito les voy a contar algunas aplicaciones de las nanopartículas que son bastante interesantes. No solamente se pueden hacer películas delgadas, nanohilos o nanotubos, que son nanohilos huecos, digamos, o nanopartículas, sino hay una serie de estructuras nanométricas, como son dots, antidots, uniones, que se pueden usar para experimentos de electricidad o de resistividad para cosas de transporte eléctrico. Por ejemplo, un dot es una película con un huequito. El huequito es chiquito, así que eso ya es un sistema nanométrico. Un antidot es una película, pero en vez de con un huequito, con un bultito, con una pelotita encima, digamos. Eso sería un antidot. Uniones, que son uniones muy finas, son nanométricas y que tienen una serie de propiedades, y sobre todo hay una gama muy grande de arreglos nanométricos que uno puede hacer. Uno puede hacer casi tantas estructuras nanométricas como se imagina. La tecnología ha avanzado mucho y ahora se pueden manipular incluso los átomos, digamos, ¿no? Desde hace algunos años se puede manipular átomos de uno en uno. Entonces, hasta ahí era nanométrico. Ahora el doctor Ponce más adelante va a hablar de nanotecnología, él es un experto en eso y va a dar una serie de dispositivos nanotecnológicos basados en materiales con estructuras nanométricas. Así que yo ahora me empiezo a basar un poquito en lo que es nanomagnético. Entonces, fundamental, nanomagnetismo son propiedades magnéticas de objetos nanométricos, chiquitos. Entonces, para eso se tienen que usar una serie de técnicas nuevas o que no se usan específicamente en otras disciplinas. Un invento importante fue el microscopio de fuerza magnética. Acá hay una imagen de un microscopio de fuerza magnética. ¿Qué es lo que hace un microscopio de fuerza magnética? Censa cuánto atrae o repele la superficie de un material a una punta magnética. Entonces mide básicamente cómo está magnetizada esta muestra, esta película. Esto es una película. Al lado izquierdo, lo primero que se hace es un barrido de la superficie. Se toma una imagen de cómo es la superficie geométrica, cómo es la topografía de la superficie, que es este lado de acá. Uno ve que es una superficie con una estructura rugosa, es una película, pero con todo un arreglo de surcos y valles por cadenas. Y esta es la imagen magnética obtenida por el MFM. Uno ve cómo, si bien en la parte de estructura se nota justamente todos estos surcos y relieves, en la parte magnética, al ser un film al ser la parte magnética del film bastante uniforme, solamente se ven, digamos, una raya grande blanca y una raya grande roja, algunos rojita acá y una amarilla acá, que lo que indica es que en la amarilla, por ejemplo, que los momentos magnéticos del film están en sentido opuesto que los rojos, nada más. Por ejemplo, acá en la amarilla puede ser que los momentos magnéticos, la magnetización, digamos, apunte para arriba, hacia afuera de la pantalla, y la roja para adentro, o que tenga una componente hacia afuera y una componente hacia adentro. Esto es una técnica importante porque permite medir localmente en cada parte de la muestra cómo está la magnetización. Otras técnicas experimentales son medir magnetización de C y AC. Acá en Perú hay varios lugares donde se puede medir magnetización de C y AC a través de BCMs. Se puede medir con un dispositivo. El BCM lo que hace es
Estos son BCM, SQUID y balanza, son tres dispositivos comunes muy utilizados para medir cuánto momento magnético tiene un material, una muestra. Se basan en principios distintos, pero finalmente lo que miden es cuánta magnetización tiene una muestra. El SQUID se basa en una juntura Josephson superconductora, en la cuantización del flujo. La balanza se basa en el gradiente de fuerza magnética y como que pesan cuánto repele o atrae magnéticamente la muestrita. Y el BCM lo que hace es mide simplemente entre dos bobinas cuánto cambia el flujo magnético en esas espiras cuando uno pasa una muestra magnetizada a través de ellas. Cuando uno pasa una muestra magnetizada a través de una bobina eléctrica común, de una espira, en esa espira se va a generar corrientes. Entonces esa corriente se mide, es proporcional a la magnetización y se obtienen gráficos de magnetización. En materiales magnéticos es muy común que tengan historia los materiales. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan esta histéresis. Que un material, una vez que se magnetiza, por ejemplo la curva roja continua, un material una vez que está magnetizado con mucho campo, esto es campo magnético, el campo magnético magnetiza más los materiales. Si uno tiene mucho campo, el material está totalmente magnetizado, esta línea. Uno empieza a bajar el campo y cuando casi ya no hay campo, en campo cero ahí, sigue magnetizado el material. Y uno necesita un campo extra, en sentido contrario, para lograr poner el material en magnetización cero o para invertir la magnetización. No es lo mismo el camino de ida que el de vuelta. Entonces depende de la historia. Los momentos magnéticos, por eso, hay una serie de elementos nanométricos, nanomagnéticos, que permiten la grabación magnética. Justamente por esto, porque uno puede manipular cada ente magnético, por ejemplo un nanohilo, de tal forma de poner su magnetización o para arriba del hilo o para abajo del hilo. Perpendicular no le conviene, pero paralelo o antiparalelo, que sería, ¿no? Paralelo o antiparalelo. Uno con algún campo local podría poner cada nanohilo para arriba o para abajo como uno quisiera, y cada nanohilo podría ser un bit, ¿no? Un 1 para arriba, digamos, 0 para abajo, para grabación magnética de información. Eso serían técnicas de magnetización DC. Y hay una tercera técnica importante que es la de resonancia magnética, que básicamente lo que hace uno es tratar de hacer precesar los momentos magnéticos con un campo y ver en qué campo magnético se logra absorber energía en la muestra. Eso es característico y permite entender bastante bien algunas propiedades dinámicas del magnetismo que pueden llegar a ser muy útiles y aportar nueva información distinta de las que dan las otras técnicas en el sentido de las distribuciones dentro de los materiales que uno conforma, porque uno no siempre tiene puros entes magnéticos iguales, uno puede tener hilos, pelotitas, qué sé yo, lo que uno tenga, películas, todo junto en una sola muestra, por ejemplo una muestra de una película con hilos echados encima, pegados, esas cosas se hacen mucho, y cada objeto dentro de ese sistema va a tener una respuesta característica que uno puede luego analizar. Yo trabajé mucho con esta técnica y es una técnica que permite publicar mucho en el sentido que muy pocos trabajos tienen todo son complementados con esta técnica. Esta es la parte de introducción de lo que era nanomagnetismo y ahora les quería decir algunas aplicaciones del nanomagnetismo. Sí. Entonces, acá les pongo aplicaciones nanomagnéticas. Es fácil poner, bueno, esto sirve para medicina, grabación magnética, biosensores, comunicación, dispositivos militares, dispositivos de defensa. Yo trabajé con los sistemas de nanohilos que les digo que sirven para, por ejemplo, sistemas de defensa. Permiten determinar si es que hay mucha actividad biológica anormal, de tal forma que si es que se detectan muchos componentes de un cierto tipo de virus, tienen respuestas distintas y eso permite tener alertas tempranas de ataques de virus, por ejemplo. Permitir que una ciudad sepa si está siendo atacada biológicamente. Dentro de todas, en comunicaciones, todo lo que es magnetismo importa mucho porque son cosas a distancia y de largo alcance, biosensores y grabación magnética, algo que les hablé, y dispositivos electrónicos y optoelectrónicos básicamente para junturas. Entonces acá otra vez una imagen de la topografía
y el momento magnético. Este es un disco duro común de cualquier computadora, uno ve la topografía, esto es una película delgada, que es una cosa no tan uniforme. Sin embargo, acá cada línea es un bit. Esto es lo que guarda nuestra información en los discos duros. Esto es una vista de una imagen magnética de un disco duro. Ahora, si uno usara nanohilos como cada bit, lo que les contaba, esto es un sistema de muchos nanohilos vistos desde arriba. Cada negrito o amarillito son las cabecitas de los nanohilos. Entonces acá hay un nanohilo rojo, uno amarillo. Cada uno podría ser, por ejemplo, si rojo es 1 y blanco 0, uno podría grabar magnéticamente información con una densidad mucho mayor que en una película magnética. Otra cosa interesante es la medicina. Si uno pone nanopartículas en tumores, las lleva a tumores y las hace resonar, estas emiten temperatura quemando los tumores. Acá se ve una rata que fue inyectada, varias ratas que fueron inyectadas, se les ponen tumores, lamentablemente, pero es por nuestro bien. Les hacen crecer el tumor y luego se les trata de curar el tumor. Muchas mueren, esta no llegó, y esta sin embargo, que fue tratada, terminó con el tumor sin nada negro, que es lo malo, lo blanco es un plástico que le meten, y se le terminó de extirpar y el ratón vivió normal. O sea, este ratón tuvo cáncer y se curó. Uno lleva las partículas, las hace resonar cerquita al tumor, emite mucha temperatura local, solamente donde está el tumor se quema. Es un buen futuro para el tratamiento contra el cáncer. Estos son dos compañeros míos de trabajo que justamente trabajan con esto. En el Centro Atómico Bariloche, él es de Brasil, es un argentino. Y finalmente, hay una serie de aplicaciones más. El tiempo es tirano. Les presento algunos grupos de Latinoamérica que trabajan en temas afines, que es el Laboratorio de Resonancias Magnéticas, de donde yo vine, el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón en Brasil, la Universidad de Sao Paulo y el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son grupos de Latinoamérica que funcionan, publican, que tienen buenos profesionales y grupos jóvenes publicando. Y eso es más o menos lo que les quería contar. Muchas gracias. Esto es un cráter de Marte, una carita feliz de un cráter de Marte. ¿Hay tiempo para una pregunta? Sí, quería saber cómo son las técnicas para conseguir estos nanomateriales con los que usted ha trabajado. Hay varios tipos de técnicas, pero hay dos principales, o dos familias de técnicas principales. Uno son las autoorganizadas, las autoorganizadas y las manipuladas, digamos, las no autoorganizadas. Las autoorganizadas es que uno, básicamente por métodos químicos o mixtos entre químicos y de manipulación, uno logra tener estructuras ordenadas nanométricas. Por ejemplo, las nanopartículas, si uno hace soluciones algunas soluciones acuosas de hierro con algunos ácidos y funcionaliza películas donde depositar estas nanopartículas, todas esas cosas se logran autoorganizadamente. Los nanohilos se logran también, por ejemplo, a través de matrices nanoporosas obtenidas autoorganizadamente. Se anodiza aluminio, un pedazo de aluminio grande, y bajo ciertas condiciones de anodización se forman pequeños poros. Esos poros luego, por una segunda anodización, se perforan todo el material y luego uno, mediante electrodeposición química, electrodeposita en esos poros lo que uno quiera. Hierro, níquel, capas de hierro, capas de níquel. Y así se pueden hacer muchos nanohilos. Y luego, por ejemplo, están las cosas nanomanipuladas, que es agarrando de átomos en átomos o con litografía óptica, hacer plantillas y sobre ellas depositar para hacer un positivo, y luego ese positivo se puede usar así nomás, o sobre ese positivo generar un negativo. Y esas son las técnicas de nanoimprint, que son técnicas que son parte de las técnicas litográficas que permiten hacer cosas quizás más ordenaditas, pero no sobre superficies grandes. Uno con litografía tiene que usar un molde pequeño y va a lograr hacer pequeñas muestritas en sectores muy reducidos, mientras que con técnicas autoorganizadas uno puede lograr tener materiales muy grandes, capaz, por ejemplo, yo puedo tener una superficie de 5 centímetros de diámetro
con toda ella llena de nanohilos magnéticos en pasos simples químicos, que se demoran 48 horas, pero son 2 o 3 pasos los que hay que hacer para fabricarlos. Eso más o menos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Aplauso para el profesor.